Capítulo 43. Samantha. Esa misma tarde, Samantha subía por las escaleras de la residencia de Nina. Llevaba puestas unas gafas de sol gigantes y un pañuelo para el cuello, aunque ahora que había terminado el semestre, el campus estaba tan vacío de estudiantes que no le habría hecho falta el disfraz. Los últimos invitados habían salido por fin de la sala del trono, desconcertados, pero en el palacio aún reinaba el tumulto. La madre de Sam se había retirado a su habitación, en la planta de arriba, aturdida y emocionalmente exhausta tras los acontecimientos de la jornada. Mientras tanto Jane, la ayudante de Robert, abruptamente ascendida a Lady Chambelán, no paraba de repetirle lo mismo a la prensa. El palacio no está preparado para hacer ninguna declaración en estos momentos. Os avisaremos cuando tengamos planes para seguir adelante con la boda. Lo cual, por supuesto, no hacía sino alimentar los rumores. Una vez delante del cuarto de Nina, Sam tocó con los nudillos primero una vez, después dos y por último tres, marcando la contraseña que se habían inventado cuando eran pequeñas. La puerta se abrió para revelar, no a Nina, sino a su mami. «Oh, hola», dijo Sam, sorprendida. Miró detrás de Julie y vio que toda la familia se había reunido allí. Entre las tres estaban haciendo las maletas de Nina. «Samantha, qué alegría verte». Julie sostuvo abierta la puerta con una tenue sonrisa. A Sam le gustaba que las madres de Nina siempre la llamaran por su nombre de pila, que no cotillearan, que ni siquiera le preguntaran qué había ocurrido esa mañana para cancelar la boda. Sencillamente la trataban como a cualquier otra amiga normal de su hija. «Sam». Nina estaba arrodillada en el suelo, doblando sin mucho entusiasmo el jersey que le cubría el regazo. A Sam le hizo gracia comprobar que Nina y ella se habían puesto el mismo pantalón deportivo, idéntico, con un estampado de leopardo, se los habían comprado juntas el otoño pasado. Nina se puso de pie sin importarle que el jersey se quedara arrugado en el suelo. Bajo la atenta mirada de su mamá, que estaba junto a la ventana, sellando una caja de cartón enorme con cinta de embalar, se acercó a Samantha para darle un abrazo. Sam lo necesitaba tanto como ella. Después de todo lo que había pasado ese día, la extraña vorágine de la casi boda de Beatriz y el tumultuoso paseo en coche con Marshall, se sentía desorientada, como si todavía estuviera sufriendo las secuelas de tanta tormenta emocional. Cuando se separaron, Sam examinó el rostro de su amiga. Nina parecía preocupada, sus ojos se veían más grandes y vidriosos de lo normal, pero aún así intentó esbozar una sonrisita apesadumbrada. Sam no estaba segura de lo que había pasado antes con Nina, pero, fuera lo que fuese, sospechaba que tenía algo que ver con Ethan. O tal vez con Jeff. Lo único que sabía con certeza era que Caleb había visto que Nina se iba corriendo, al borde de las lágrimas, antes de salir del garaje, llevándose el coche de Samantha. «Perdona que me llevara prestado Albert», dijo Nina, leyéndole el pensamiento. «Está aparcado en la plaza número 23. Puedo ir a buscarlo ahora, si quieres». «No, quiero decir, quédatelo». «No me importa». Sam observó la habitación de reojo. Ofrecía un aspecto curiosamente desolador de esa manera, despojada de todo lo que le había conferido algo de personalidad. Las coloridas corcheras cubiertas de fotos, los joyeros de vinilo en los que Nina guardaba sus anillos de gala. Ahora todo eran paredes blancas desnudas y poco favorecedora luz fluorescente, un puñado de perchas solitarias asomaban por el armario vacío. El campus entero daba la impresión de estar abandonado. Todavía quedaban algunas personas, padres acarreando maletas hasta los coches, alumnos que habían dejado la limpieza de sus habitaciones para el último momento, antes de que la administración de la universidad los reubicara en la escuela de verano. Pero, por lo general, en King's College reinaba el silencio. «Quería ver cómo estabas», continuó Sam. «¿Va todo bien?» «Julie», dijo significativamente Isabella, intercambiando una mirada con su esposa. «Nos harían falta unas cuantas cajas. Y cinta de embalar. ¿Por qué no nos acercamos de un salto a la tienda?» «Bien pensado. Enseguida volvemos», anunció la mami de Nina mientras se colgaba el bolso del hombro.
Cuando la puerta se hubo cerrado tras ellas, Nina se sentó en el colchón, desnudo con las piernas cruzadas. El ventilador del techo zumbaba sobre sus cabezas, elevando el aire de la habitación antes de dejar que descendiera de nuevo. Titubeante, Sam se sentó al otro lado de la cama. ¿Ha pasado algo hoy? Se trata de Ethan, admitió Nina, y el dolor que destilaban sus palabras puso a Sam de inmediato a la defensiva. ¿Te ha hecho daño?, exclamó. ¿Quieres que le pida a Caleb que le dé una paliza? ¿O Beatriz podría exiliarlo en Canadá? Nina la interrumpió con una risita estrangulada. Tranquila, Sam. Es verdad que Ethan me ha hecho daño, pero tampoco estoy segura de querer que se vaya. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis roto? No lo sé. Nina colocó una almohada sobre su regazo y se abrazó a ella. Necesito tiempo hasta que se aclaren las cosas. Lo siento, exhaló Sam, y lo decía en serio. Aunque toda esa historia con Ethan le hubiera parecido un poquito rara al principio, aunque no hubiera entendido muy bien de qué iba, lo único que quería era que su amiga fuese feliz. Le parecía especialmente injusto que Nina tuviera que sentirse tan angustiada y confusa precisamente hoy, cuando la relación de Sam con Marshall por fin había quedado afortunadamente resuelta. ¿No te apetece hablar de ello?, aventuró. Sería muy largo de contar. Creo que todavía no estoy preparada. La voz de Nina denotaba una crispación que disuadió a Sam de seguir insistiendo. Se limitó a asentir con la cabeza mientras colocaba una mano bajo su brazalete, el de la colección de las joyas de la corona. Se le había olvidado quitárselo después de lo de esa mañana, y lo deslizó arriba y abajo sobre su antebrazo. Los diamantes le producían un escalofrío delicioso en la piel. Me gustaría perdonarlo, añadió Nina, en voz tan baja que era casi un susurro. Es solo que, tengo miedo de que me hagan daño otra vez. Ojalá fuera tan valiente como tú. No es para tanto. Eres la persona más valiente que conozco. Es fácil dar esa impresión cuando no te importa lo que la gente piense de ti. Pero eso no es valor, sino simple temeridad, murmuró Sam. Si lo sabré yo. Nina la observó de soslayo. Pero a ti sí te importa lo que piense la gente, Sam. Aunque finjas lo contrario. Sam suspiró. Las consecuencias que podía tener una farsa era una lección que ella había aprendido muy bien. Quizás sea inevitable que nos hagan daño cuando nos abrimos a otras personas. Quizá no podamos querer de verdad a alguien sin hacerle daño también, musitó. Sin duda Marshall y ella se habían hecho mucho daño mutuamente, al margen de toda su felicidad compartida. Lo mismo con Teddy y Beatriz. ¿Cómo rezaba ese dicho? Algo así como que el amor y el sufrimiento iban de la mano. Nina sintió con la cabeza, despacio. Parecía cavilosa, concentrada en sus pensamientos. Resulta mucho más fácil creer en las cosas, creer en las personas, cuando lees sobre ellas en los libros. Ficticias son mucho más seguras. Las de carne y hueso, en cambio, todavía no sé muy bien cómo manejarme con ellas. Sam se dejó caer hasta reposar la cabeza en el colchón de su amiga y entrelazó las manos plácidamente sobre el estómago. Nina hizo lo mismo a su lado. Las dos miraron por la ventana y se quedaron contemplando el firmamento surcado de jirones nubosos. ¿Recuerdas cuando salíamos a mirar las nubes?, preguntó Nina. Sam asintió con la cabeza, el movimiento les arrancó un suave crujido a sus rizos cargados de fijador. Nina y ella solían tumbarse en la casa del árbol del huerto frutal y se dedicaban a ponerles nombre a las formas que divisaban deslizándose sobre sus cabezas. Aves, estrellas, caritas sonrientes que se desmigaban y recomponían a merced de los caprichos del viento. Nina cambió de postura y se recostó. Yo siempre me imaginaba que eran barcos piratas que navegaban por el cielo. Me gustaba pensar que algún día averiguaría la manera de subir a uno y navegaría sin rumbo para vivir las historias más épicas. ¿De verdad? En el transcurso de un año, me siento como si mi deseo se hubiera cumplido. He salido con el hermano de mi mejor amigo, que es príncipe, y después con su mejor amigo. Nina exhaló un suspiro. Cuando soñaba despierta con vivir una historia, la protagonista siempre era yo. Pero al final no ha salido como esperaba.
Sam siguió contemplando el firmamento, donde las nubes, que, bien pensado, sí que se parecían asombrosamente a una flota de barcos, surcaban serenamente las alturas. Notó una opresión en el pecho al pensar que Nina todavía se sentía así, como si fuera un personaje secundario atrapado en la historia de otro. Nina era demasiado brillante, demasiado valiente y capaz, como para representar el papel de damisela resignada a que llegara alguien para salvarla. Nina debería ser la heroína de su propia historia. ¿No había sentido Sam algo parecido? Se había pasado años luchando con su propia identidad porque siempre se había definido a sí misma en relación con los demás, con el chico con el que estuviera saliendo en ese momento, con su hermano, pero, sobre todo, en relación con Beatriz. Cuando, desde el principio, lo único que necesitaba era descubrir quién era ella. Se le ocurrió una idea y se sentó de golpe. Nina, ¿te gustaría ir de gira real conmigo? Su amiga se incorporó a su vez y se pasó una mano por el cabello. ¿Una gira real? Ahora que se ha aplazado la boda, Beatriz me ha pedido que haga la gira real de este verano en su lugar. Anímate, suplicó. Acabas de decir que necesitabas tiempo hasta que se aclarasen las cosas. Qué mejor oportunidad para reflexionar que salir de viaje con tu mejor amiga. Pero, ¿qué vas a hacer tú todo el tiempo? Hablar con la gente. Sonaba muy fácil, aunque no lo era. Había muchas personas ahí fuera, en el mundo, sí, pero también allí mismo, en su país, y todas querían algo distinto. Algunas buscaban incertidumbre, otras, estabilidad. Algunas se alimentaban de sueños y otras eran eminentemente pragmáticas. Algunas querían que el gobierno se ocupara de todo, otras, que el gobierno las dejara tranquilas. El trabajo de Beatriz, y ahora también el de Sam, consistía en entenderlas a todas. Pese a todas esas opiniones distintas, pese a todos esos deseos contrapuestos y puntos de vista enfrentados, debía encontrar la manera de que su labor redundara en beneficio de la mayoría. La perspectiva prendió la chispa de una sensación extraña en su seno, como si sus mismos huesos estuvieran moldeándose y reconfigurándose por sí solos, o quizá fuera el mundo el que fluctuaba, tirando de ella como una cinta de goma gigante. Fuera, en el patio, la brisa acariciaba los árboles. Sam se imaginó que podía oírla susurrar, apremiándolas a Nina y a ella a viajar. A su mejor amiga y a ella todavía les quedaban por tratar muchos temas, y Sam ardía en deseos de sincerarse y contárselo todo. Cómo había activado la alarma, la tregua que había firmado con Teddy, el consiguiente malentendido con Marshall, y le gustaría escuchar qué había ocurrido entre Ethan y Nina. Nos merecemos una buena aventura, insistió, y vio que a su amiga se le iluminaban los ojos al escuchar esa palabra. Tú y yo, viajando juntas, todo el verano, musitó Nina con una sonrisa. ¡Qué locura! Una locura total, convino Sam. Me resultará imposible conseguir que no te desmadres. Estoy convencida de que te arrepentirás antes de haber cubierto la mitad del trayecto. Ya me estoy arrepintiendo, créeme. La sonrisa de Nina se ensanchó más todavía. A Sam se le escapó un gritito de emoción. ¿Eso es un sí? ¿Vas a acompañarme? Para su alivio, Nina se rió. Y después ella se unió a su amiga. Una risa pícara y exultante, de complicidad, como se reían cuando eran pequeñas y decidían hacer alguna travesura. Sí, te acompaño, declaró Nina mientras se secaba las lágrimas. En una cosa tienes razón. Tú y yo nos merecemos una buena aventura. Capítulo 44. Daphne. Daphne estaba en su dormitorio cuando el coche oficial aparcó frente a la casa. Aunque no lucía las banderas americanas que solían ondear a la altura de los focos, lo reconoció como uno de los vehículos de la flota real. Jefferson había venido a verla. Por algún motivo, no se apartó de la ventana. Era como si sus tacones hubieran echado raíces, enterrándose en la alfombra y las tablas del suelo para dejarla plantada allí para siempre, como la dríade de la que tomaba su nombre. Daphne. Su madre abrió la puerta de súbito y cruzó el cuarto en un par de briosas zancadas. Tienes que bajar. Ha llegado el príncipe. Daphne vio que una mezcla de ansia y crueldad deformaba las bellas facciones de Rebeca.
Su padre entró tras los pasos de su madre. Carraspeó, pero cuando ninguna de las dos miró en su dirección, optó por no decir nada. ¿Te pasa algo? Los brillantes ojos verdes de Rebeca se entornaron mientras lo preguntaba. Tienes mala cara. Estoy cansada, eso es todo. Rebeca agarró a Daphne por los hombros y la condujo hasta el tocador, cubierto de botes de colores y brochas de maquillaje, un inmenso tapiz de ilusión. Tomó la barbilla de su hija, le inclinó la cara hacia arriba, le aplicó máscara oscura en las pestañas y le pintó de un rojo intenso los labios. Daphne se dejó hacer, inmóvil. Los movimientos de su madre eran tan diestros y rápidos como los de cualquier estilista profesional, legado de sus tiempos como modelo de pasarela. Cuando se retiró, Rebeca miró con frialdad a su hija. Mejor, refunfuñó. La mirada de Daphne se posó en el espejo. Allí estaba ella, más letalmente hermosa que nunca, con su cabello rojo y dorado, lamiéndole la espalda como una lengua de fuego. Ver su reflejo debería haberle infundido ánimos, pero por una vez no fue así. Cuando llegó abajo, encontró al príncipe esperando en el recibidor. Lo siento mucho, murmuró, la realeza nunca esperaba a nadie. Daphne, me alegra saber que estás aquí, replicó él mientras la seguía a la sala de estar. Daphne se sentó en el diván, por costumbre, y el príncipe se puso a su lado. Se sentía curiosamente vacía, como si la hubieran raspado por dentro con una navaja y lo único que quedara de ella fuese un bello cascarón hueco. Jefferson no notaría la diferencia. Nunca había visto más allá de ese cascarón, era lo único que Daphne le había enseñado. Conversaron un rato acerca de la boda y el susto que se habían llevado todos cuando se disparó la alarma. A Daphne le costaba seguirlo, pero de alguna manera se las compuso para asentir con la cabeza cuando tocaba y murmurar respuestas ambiguas. Me alegra mucho que hoy haya sido mi acompañante, aunque al final la boda no llegara a celebrarse, estaba diciendo Jefferson, y Daphne comenzó a prestarle atención de repente. Ya sé que tu intención era quedar como amigos, que no querías volver a salir conmigo a menos que la cosa vaya en serio, y he estado pensando. Los labios de Daphne, tan meticulosamente realzados por el carmín que le había aplicado su madre, se abrieron hasta formar una O de sorpresa. Se apresuró a cerrar la boca de nuevo. Oyó pasos amortiguados detrás de la puerta que daba al pasillo, seguidos de un siseo de emoción. Era evidente que sus padres se sentían con derecho a espiar esa conversación. A fin de cuentas, era el momento que señalaba el triunfo rotundo de su familia. ¿Has estado pensando? Acertó a preguntar. Jefferson le regaló su sonrisa característica, principesca y radiante. Eres asombrosa, Daphne. Siempre te has portado de maravilla conmigo y con mis seres queridos. Ya sé que antes no íbamos tan en serio, o yo no iba tan en serio, al menos, se corrigió con torpeza. Era joven y estúpido. Lo daba todo por sentado, sobre todo a ti. Pero después de todo lo que ha pasado, he aprendido la lección. Ahora, estoy preparado, añadió. Esta vez, por lo que a nosotros respecta, iré en serio. Daphne no entendía por qué se le había quedado la garganta como si fuera papel de lija. Pero Jefferson no pareció darse cuenta, porque estaba ocupado quitándose el sello dorado que siempre le ceñía el meñique. Era pequeño, mucho más que el gigantesco anillo con el gran sello que había llevado su padre, el mismo que llevaba ahora la reina Beatriz. Este era un sello familiar, con el emblema de los Washington, una vistosa W coronada por una hilera de estrellas, grabado en el engaste plano y redondo. Aparte de Jefferson, únicamente su tío Richard tenía derecho a ponérselo. Le dio la impresión de que las paredes se encogían a su alrededor. Por mucho que intentara llenarse los pulmones de aire, Daphne no podía respirar. Jefferson hizo ademán de tomarla de la mano, pero se detuvo, como si comprendiera que debería pedirle permiso. Te quiero, Daphne, le dijo, y ella supo en ese momento que hablaba en serio, con el corazón. Nada que ver con todas las veces que se lo había dicho cuando salían en el instituto. Me preguntaba, esperaba, ¿me harías el honor de ponerte esto?
Dafne notó como si se tambaleara al filo de un precipicio insondable, como si por fin acabara de conquistar esa cumbre que se había pasado toda la vida escalando. Ahora que la había coronado, sin embargo, ni siquiera estaba segura de qué era lo que la había empujado a subir hasta allí. Cuando saliera a la calle luciendo ese anillo, todo el mundo sabría que Jefferson y ella volvían a estar juntos, más que juntos, incluso que se habían reconciliado, que habían llegado a un acuerdo. Un sello no era lo mismo que un anillo de compromiso, pero esa W caligrafiada la señalaría incuestionablemente como una Washington. En cuanto los paparazzi le sacaran una foto a Daphne con ese anillo, su mundo cambiaría para siempre. La gente empezaría a hacer apuestas por ver quién acertaba la fecha de su compromiso o cómo iban a llamar a sus hijos. Los fabricantes de porcelana comenzarían a realizar diseños discretamente con la esperanza de que les encargaran a ellos la vajilla conmemorativa de su boda. Daphne se convertiría en el ojo de un vertiginoso huracán de especulaciones. Y algún día, cuando Jefferson y ella se casaran, ascendería a lo más alto de la jerarquía social y sería la tercera mujer más importante del reino. Todas las demás se tendrían que inclinar ante ella. A excepción hecha, por supuesto, de Samantha y Beatriz. Era todo por lo que había luchado durante tantísimos años, la consumación de su victoria más aplastante. Sin embargo, era como si tuviera los pulmones inundados de hielo. No conseguía pronunciar el sí. Aceptar el anillo y todo lo que éste representaba. Como si fuera una marioneta accionada por hilos, levantó la mano derecha. Solo acusaba un leve temblor. Daphne se quedó petrificada, incapaz de moverse, mientras Jefferson deslizaba el sello en su dedo anular. Se deslizó sin dificultad sobre sus nudillos hasta encajar en la base del dedo. Todavía conservaba el calor de la piel del príncipe. Gracias, acertó a decir, aunque fue poco más que un susurro. No, no me lo esperaba. Jefferson entrelazó los dedos con ella y le apretó la mano. Te quiero, Daphne, repitió. Siento haber tardado tanto en darme cuenta, siento todo por lo que te he hecho pasar, pero te prometo que las cosas serán distintas esta vez. Nos tenemos el uno al otro, y no hay nada más importante que eso. Nos tenemos el uno al otro. Jefferson ya no tenía a nadie más porque Daphne se había encargado de arrebatarle a todo el mundo, lo había separado incluso de su mejor amigo en un arrebato de despecho. Y para alcanzar esta victoria, Daphne había tenido que quedarse tan sola como se encontraba ahora el príncipe. Distraída, cayó en la cuenta de que no le había dicho a Jefferson que ella también lo quería. Necesitaba decírselo. Debería abrir la boca y pronunciar esas pocas palabras. Nada más fácil. ¿No lo había hecho ya en innumerables ocasiones, aunque fuera mentira? El atardecer penetraba por las ventanas, proyectando un juego de luces y sombras sobre las facciones del príncipe. Su Alteza Real George Alexander Augustus, príncipe de América, aguardaba todavía una respuesta. Desde que tenía 14 años, su vida había girado alrededor de él. Conquistarlo, conservarlo, intentar hacer daño a cualquiera que se interpusiera entre ambos, hacerse daño a sí misma en su lugar. Daphne había conspirado, traicionado y manipulado, había quemado todos los puentes y arrasado todo a su paso en su empeño por recuperarlo. Y ahora que él estaba allí y todo eso era agua pasada, el único pensamiento que resonaba en su cabeza la acusaba de haber sido una idiota integral por cimentar su vida sobre el hombre equivocado. Ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo. Cualquier posibilidad que hubiera tenido de construir un futuro con Ethan se había esfumado. Y ahora que Daphne estaba aquí, enfrentándose a ese futuro por el que se había pasado tantos años luchando, nadie sabría jamás cuánto le había costado. Nadie sabría jamás que las sonrisas que le regalaba Jefferson eran las que debería haberle dedicado a Ethan, el muchacho al que, demasiado tarde, se había dado cuenta que amaba. Nadie sabría jamás que el precio que había pagado para obtener el mayor de todos los títulos era la mayor renuncia de todas. Nadie lo sabría jamás, porque ella jamás se lo contaría a nadie. Recordó lo que le había dicho Nina esa misma mañana, que, cuando Daphne consiguiera todo lo que se había propuesto, estaría completamente sola.
Miró a Jefferson y le dio la respuesta que esperaba, la respuesta que esperaban sus padres, la respuesta de una Dayton. Yo también te quiero, le aseguró, con su sonrisa arrebatadora y perfecta congelada en el rostro. Y soy muy feliz. Fin del capítulo 44.